Bien, entonces, ¿qué habíamos dicho hace un momento? Queda de nuevo, en un minuto. Habíamos dicho que íbamos a resolver este tipo de ecuaciones de segundo orden, las que son homogéneas con coeficientes constantes, ¿sí? Aquí A es una constante por Y' más B por Y igual a 0. ¿Listo? Estas, vamos a resolverlas partiendo de ninguna solución, ¿ya? Cuando estos coeficientes no son constantes, nosotros tenemos una limitación de que tenemos que conocer una solución para encontrar la otra, pero aquí no. ¿Y cuál fue la hipótesis fuerte que usamos? Dijimos, pues supongamos que esa ecuación de segundo orden tiene soluciones de la forma y igual a e a la lambda x, ¿sí? ¿Por qué hicimos esa suposición? Porque dijimos, no, pues si estas son soluciones de la ecuación lineal homogénea, pero de primer orden, pues lancemos una hipótesis a ver si esto también soluciona, este tipo de funciones también soluciona las de segundo orden. Sí, eso fue lo que se dijo. Y entonces nos dimos cuenta que para que eso ocurriera, el siguiente polinomio característico, o sea, lambda, tiene que satisfacer esta ecuación cuadrática, ¿sí? Lambda más a por lambda más b tiene que ser 0, ¿sí? Eso fue lo que concluimos si asumíamos que teníamos ese tipo de soluciones de la forma e a la lambda x. Luego dijimos que, bueno, esto es una ecuación cuadrática, usamos la fórmula del estudiante, del de bachiller, ¿no? Para encontrar lambda. Lambda va a ser menos a más o menos raíz de a cuadrado menos 4b sobre 2, ¿sí? Eso tiene que ser lambda, aquí tenemos un más menos. Entonces, hayamos considerado un caso 1, que suponíamos que el discriminante es positivo estrictamente. Entonces, en ese caso tenemos dos soluciones distintas, son números reales además, lambda 1 y lambda 2 serían números reales, y por lo tanto, esas dos serían soluciones y cualquier combinación entre ellas también sería solución, y entonces concluimos que este caso es un caso agotado, es un caso fácil, es un caso que no merece más discusiones. Bien, eso fue lo que hicimos en los 45 minutos. ¿Preguntas hasta aquí? 40 minutos en realidad. Tranquilo todo el mundo, sin preocupaciones, sosegados. Por lo menos no, preocupaciones no de esta materia, ¿no? Preocupaciones uno tiene de otras cosas. Entonces, ¿qué quedamos por ver? El caso 2. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el caso 2? Vamos a suponer que el discriminante es 0, ¿sí? Es decir, que a cuadrado menos 4b es 0, ¿sí? En ese caso, esto que está aquí entre la raíz se anularía. Me quedaría más o menos raíz de 0, o sea, más o menos 0. Por lo tanto, obtendríamos una sola solución, o sea, obtendríamos lambda, digamos, lambda 1 sería igual a menos a sobre 2, noten ahí, quedaría menos a sobre 2, que es igual a lambda 2, porque en un caso se le sumaría 0 y en el otro caso se le resta 0. A la final lo mismo. Entonces lambda 1 sería igual a lambda 2 y serían iguales a menos a sobre 2. Bien. Entonces, ¿qué podemos decir? Solo podemos concluir que encontramos una solución. Y1 igual a e a la lambda 1 por x, es decir, e a la menos a medios por x. Solo esta solución, ¿sí? Cuando el discriminante es 0. Por nosotros sabemos que este tipo de ecuaciones diferenciales de segundo orden tienen dos soluciones, ¿sí? Tienen dos soluciones y la otra solución no puede ser multiplicar esta por una constante, tiene que ser linealmente independiente a esto. Entonces la pregunta es cómo buscamos la otra solución. ¿Cómo encuentro Y2?
¿sí? Si ya por medio de los lambda no lo puedo hacer. Bueno, Adriana tiene preguntas. Entonces, ¿cómo encuentro la otra solución? Pues tiene todo que ver con la discusión que hacía al inicio de la clase, ¿sí? ¿Qué está diciendo yo? Entre tantas cosas, está diciendo que si esta ecuación, que cuando teníamos ecuaciones lineales de segundo orden, en la que los coeficientes no eran constantes, para encontrar una solución teníamos que conocer por lo menos una, para encontrar la otra, ¿sí? Entonces, cuando yo encuentro Y1 por medio de este procedimiento, usando los lambda, etcétera, pues Y2, ¿qué va a ser? La otra solución va a ser una función U que no conocemos por Y1, ¿sí? Y tenemos que buscar quién es U. Entonces, entramos en el procedimiento anterior, el que se explica en el ejemplo 7 de la sección 2.1, la sección anterior. Recuerden que estamos en la sección 2.2. Bien. Entonces tenemos que definir Y2 igual a U por Y1 y encontrar U. ¿Listo? Entonces hagamos, pero yo les decía que en este ejemplo, en esta sección, iba de nuevo a hacer eso, ¿sí? Que a partir de una solución, ¿cómo encuentro la otra? Con este truco. Bien. Entonces aquí estamos de nuevo en esas condiciones. Entonces definamos Y2 así, como U por Y1. Si, de ahí que concluimos, U es una función de X, ¿no? Concluimos que Y2' es igual a ¿qué? A la derivada de este producto. Entonces tenemos que aplicar regla del producto para derivar. Es la derivada del primero, U' por el segundo sin derivar por Y1 más U por Y1'. ¿Sí? ¿Por qué estoy calculando estas derivadas? Bueno, porque yo las voy a sustituir todo lo que me dé acá en la ecuación y voy a ver qué condiciones o qué tiene que cumplir U, ¿no? ¿Quién es U? Necesito averiguar. Y U tiene que ser de tal forma que satisfaga esta ecuación diferencial. Entonces voy a empezar a calcular las derivadas, etcétera, de tal modo que U por Y1 sea solución también. ¿Cuánto es Y2? 2'. Entonces tengo que de nuevo derivar esta suma y aplicar regla del producto. Entonces sería la derivada del primero, U2', ¿sí? Por Y1 más U' por Y1'. Correcto, ahí derivé la primera parte, el primer término de Y2'. Es más, y aquí aplico regla del producto de nuevo. U' por Y1' más U por Y1, 2'. ¿Listo? Entonces noten que estos dos términos son iguales. Fíjense en estos dos de aquí. Entonces lo que yo tengo es que Y2', sintetizando ahí Y2, 2', es igual a ¿qué? Es igual a U2' por Y1 más 2U' por Y1'. Más que estos dos son iguales, se suman, da dos veces. Más U por Y1, 2'. ¿Sí? Miren que esto que yo estoy haciendo aquí, a ver, voy a hacer un paréntesis aquí. Estas cuentas que estoy haciendo son las que ustedes deben hacer cuando estén resolviendo los ejercicios de la sección 2.1. Hoy voy a sugerirles algunos ejercicios. Bien, nosotros estamos en la sección 2.2, pero la sección 2.1, ¿de qué trata eso que estoy haciendo ahí? De hecho, fíjense ustedes. Bueno, estas primeras de aquí son reducción de orden, ¿no? Que reduzca el orden y resuelva. Ya expliqué qué quiere decir eso de reducir el orden. Bueno, aquí se verifique que dadas las funciones son linealmente independientes y forman una base de solución. Resuelva la ecuación diferencial con las condiciones iniciales dadas y grafique. Bueno, aquí en esta ecuación de segundo orden, ¿sí? Con estas condiciones iniciales,
Y nos están diciendo que coseno de 2.5 por x es solución y esto también. Entonces, ¿cuál es la solución general? Pues la combinación lineal entre estas dos. Busque las constantes C1 y C2 de tal modo que se satisfaga esta condición inicial, ¿no? Estas dos condiciones iniciales. Entonces, hasta ahí no hay que hacer nada porque nos dan siempre las dos soluciones. Todos los ejercicios dan las dos soluciones, ¿no? No puede ser que sea tan fácil así. Encuentra la curva a través del origen. Debería haber un ejercicio donde... sí, acá. Miren este ejercicio 6. Miren, esta es una ecuación lineal homogénea, hay que organizarla, ¿no? Este X no puede estar ah'í acompañando al Y2'. No, tiene que pasar a dividir todo, organizarla, pues, para que quede la forma lineal, ¿no? Pero es homogénea. Y aquí le están dando una solución, ¿sí? Coseno de X sobre X. Tendrían ustedes que verificar que en efecto soluciona la ecuación de segundo orden. Y tienen que encontrar la otra. Sí, tienen que encontrar la otra porque este tipo de ecuaciones de segundo orden, su solución general es la combinación de dos soluciones linealmente independientes. Hay que encontrar la otra. ¿Cómo encuentro la otra? Bueno, lo que estoy haciendo aquí precisamente. Vamos a suponer que la otra solución es Y2 y va a ser igual a U por Y1. ¿Sí? Entonces ustedes empiezan a derivar y a hacer estas cuentas que yo estoy haciendo aquí. ¿Sí? Que aquí calculé Y2', ya calculé Y' acá. Voy a cerrarla en una cajita. Ahorita hacemos un ejemplo concreto también. ¿Sí? Luego que tengan eso, al asumir pues que la solución es de esta forma, la otra solución, entonces sustituimos acá en la ecuación diferencial. Veamos qué da. Para que Y2, así como lo definimos, sea solución, pues tiene que ocurrir lo siguiente, ¿no? Que cuando sustituya aquí Y2, 2' por todo esto, más A por Y', que es esto, más B por Y, tiene que dar 0. ¿No? Lo siguiente tiene que dar 0. Voy a escribir aquí. Bueno, o sea, tiene unas cuentas largas, pero hagámoslo. Entonces, Y2, 2' es U2' por Y1, ¿sí? Más 2U'. Hagamos esto bien hecho así por lo menos una vez en la vida. Por Y1'. Ahora, les voy a decir una cosa, no tienen que estar preocupándose demasiado, ¿no? Porque, por lo menos en esta parte, recuerden que nosotros estamos estudiando aquí la sección 2.2. En la sección 2.2, todo lo que hemos venido haciendo se sintetiza en una tabla, ¿sí? A la final todo se reduce a esta tabla que está aquí. Bien, nosotros ya vamos por aquí, ya probamos esto. Cuando el discriminante es mayor que 0, tenemos dos soluciones distintas y la solución general va a ser la combinación de estas dos. Estamos encaminados a probar esto, ¿sí? Y luego esto. Entonces, digamos, todo este procedimiento que yo estoy haciendo no lo van a tener que hacer ustedes siempre, que estén resolviendo una ecuación homogénea con coeficientes constantes, ¿no? Ustedes pueden usar la tabla de una vez, ¿ya? A mí en clase me corresponde, pues, darle la fundamentación teórica. Yo no puedo llegar y decir, hola, buenas tardes, bueno, las ecuaciones de homogéneas con coeficientes constantes resuelven así, miren. Usted busca aquí los coeficientes y ya. Chao, se acabó la clase. Ustedes tienen que saber o tener una idea de dónde vienen todas estas cosas, ¿sí? ¿Cuál es su razón de ser? Entonces, por eso es que yo hago todas estas cuentas. Luego ustedes buscan los resultados, ¿no? Entonces, aquí tenemos más A, abro paréntesis por Y'. Pero Y', Y2' que me dio U' por Y1 más U por Y1'. ¿Sí? Más B por Y. ¿Quién es Y?
En este caso, Y2 es la que queremos que sea solución. Y2 es U por Y1. Entonces coloquemos aquí U por Y1. Y todo eso me tiene que dar 0. Bien. Todo eso tiene que dar 0. Entonces tenemos que buscar U apropiadamente para que todo esto dé 0. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Bastante teórico, bastantes cuenticas, pero son cuentas sencillas, creo yo, ¿no? ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Empezar a organizar esto. Por ejemplo, aquí aparece U2 por U2 por Y1, eso sigue quedando ahí. U2' por Y1. Y, por ejemplo, podemos sacar factor común. Todo lo que tenga U', saquemos factor común U'. Entonces, veamos dónde aparece un U'. Mire, aquí aparece un U'. Y aquí aparece otro U'. ¿Sí? Entonces podemos sacar un factor común aquí y escribir U', va a ser factor común de, aquí me va a quedar 2 por Y1', más A, porque este A distribuye, ¿no? Ya saqué factor común U', me queda A por Y1. ¿Sí? Y ahorita saquemos un factor común U, donde aparezca U. Veamos, ¿dónde aparece U en todos esos términos? Entonces aquí aparece U, miren, U, aquí aparece otro U, y por aquí aparece otro U. ¿Listo? Entonces, saquemos factor común U, y ahora paréntesis, entonces aquí me va a quedar Y1', es este Y1' que está aquí, más, me va a quedar por aquí un A, sí, porque este A distribuye y queda A por U por Y1', entonces queda A, Y1', más B por Y1, ¿sí? Y todo eso tiene que dar 0. Yo organicé los términos. Ya vamos a ver por qué lo organicé así. Este prima aquí es 2', ¿no? En realidad. Aquí no es una prima, sino 2. Mírenlo acá. Aquí hay 2'. Por esto es Y2, Y1, 2'. ¿Sí? Ahora, ¿por qué lo organicé así? Porque se hace visible lo siguiente. Noten que esto que está aquí es 0. ¿Por qué eso va a dar 0? ¿Alguien sabe por qué? ¿Qué característica tiene Y1? Y1 es que Y1 ya estoy subiendo, Y1 como lo encontramos es solución de esta ecuación. O sea que si coloco aquí Y1, eso da 0. Y mira, aquí lo que tengo es esta expresión. Eso da 0. 0 por U, 0. Y esto que está aquí también es 0. ¿Alguien sabe por qué también eso es 0? Fácil, ¿no? Porque, ¿quién es Y1? Y1 es E a la menos A sobre 2 por X. Entonces, ¿cuánto es Y1'? Y1' es igual a la derivada interna, que va a ser A sobre 2 por E a la menos A sobre 2 por X. Eso es Y1'. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que 2 veces, ese 2 que está yendo lo paso para acá, me queda que 2 veces Y1' es igual a menos A por E a la menos A sobre 2 por X. Y esto que está aquí es el opuesto de A por Y1'. ¿Sí? Esto es igual, mejor dicho, esto lo puedo escribir como menos A por Y1. Mejor dicho, menos A por Y1. Entonces, esto que está aquí, acabamos de demostrar que es igual a menos A por Y1. Entonces, menos A por Y1 más A por Y1 da 0. ¿Listo? Conclusión, todo eso se canceló y llegamos a lo siguiente. ¿Qué sobrevivió? U2' por Y1. Entonces, concluimos que U2' por Y1 tiene que ser 0. ¿Sí? O sea, que esa función U
Estamos colocando aquí su segunda derivada multiplicada por y1 debe dar 0. ¿Listo? Ahora, y1 es esta función exponencial que está en esta cajita. Mírenla. Esa función, ¿cuándo se anula? Nunca. Esta función siempre es mayor estricto que 0, ¿no? Ya he hablado sobre eso. Si eso siempre es positivo, es decir, y1 en cualquier x es positivo, y1 es estrictamente positivo, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que u2' tiene que ser 0. ¿Sí? ¿Se está entendiendo lo que he hecho o no? Y para que una función, su segunda derivada sea 0, ¿qué tiene que ocurrir? Por ejemplo, la función x al cuadrado, su segunda derivada es 2. Ah, no. Sí, 2x2. Entonces, esta no es 0, su segunda derivada, esta función. ¿Qué quiero decir? Que para que una función u cumpla que su segunda derivada sea 0, tiene que ser que es una función lineal. O sea, u tiene que ser de la forma ax, tiene que ser una recta, de la forma ax más b. ¿Sí? Si ustedes derivan la ecuación de una recta 2 veces, o una recta la harían 2 veces, eso da 0. ¿Sí? Entonces, u tiene que ser de esa forma. Ahora, vamos a asumir que a es 1 y b es 0. Entonces, vamos a asumir que u es igual a x. Vamos que a es 0 perdón, que b es 0 y a es 1. Eso lo podemos hacer. Entonces, hemos encontrado la función u. ¿Listo? Conclusión, la otra solución, cuando estamos en el caso 2, es x por y1. Es decir, que la otra solución es de la forma y2 va a ser igual a u, que es x, por e a la menos ax, porque eso es y1, sobre 2. ¿Sí? Entonces resolvimos el problema. ¿Listo? ¿Qué estoy haciendo con esto? Yo lo hice en forma general, ¿sí o no? Yo estoy haciendo aquí, obteniendo dos fórmulas para ustedes. Ya. Lo hice en forma general. Usted no tiene que volver nunca más a hacer este proceso, que yo le estoy dando la fórmula. Conclusión. Ya tengo y1, ya tengo y2. Entonces, cualquier otra solución, y va a ser combinación de esas dos. Entonces va a ser C1, combinación lineal, de y1, que es menos a sobre 2 por x más C2 por x e a la menos a sobre 2 por x. ¿Listo? Esa es la solución general en el caso de que el determinante sea 0. Bien. Y eso es lo que nos muestra aquí la tabla que yo les mencionaba antes. Bien. Entonces eso sustenta esta fórmula. Mira, ahí sacaron factor común e a la menos a sobre 2x. Pero ojo que así, C1 más C2 por x. Solo sacar factor común y ya exactamente lo que tenemos aquí. Bien. ¿Pregunta hasta aquí? Ya vemos de dónde viene la Por fórmula, ahora ¿no? no, profe. Ya usted está viendo de dónde viene la fórmula, ¿cierto, Joan? Ya no se preocupa de estos manes de dónde sacaron estas fórmulas. Tenemos que tener una idea, ¿no? Sí, pues ahí vamos poquito. Toca es echarle repasadita como para afianzar. Sí. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Hagamos cada caso y hagamos un ejemplo. Entonces, hagamos un ejemplo cuando el discriminante es 0. Y apliquemos las dos fórmulas, ¿sí? Las que nosotros vamos a tener a disposición siempre. Ustedes no van a tener que hacer todas estas cuentas y deducir las fórmulas. Ustedes las pueden usar de una vez. Y para eso las hemos sustentado en clase. Hagamos un ejemplo que así se entiende mejor todo. Entonces veamos un ejemplo que esté aquí. Cualquiera uno. Entonces ya estamos próximos a terminar. Miren. La idea es completar toda esta tabla hoy. ¿Sí? Ahorita vamos a ver de dónde salen las funciones seno y coseno, algo curioso, ¿no? Cuando tenemos que el discriminante es negativo, es decir, que me da la raíz de un número negativo, y eso a la final es un número imaginario. ¿Sí?
Entonces, vamos a ver un ejemplo. No. Esta sección es corta, pero es muy sustanciosa, muy útil porque resume muy bien todo lo que se pretende con estas de segundo orden. Veamos un ejemplo aquí. Bueno, de hecho hacen dos ejemplos, el ejemplo 3 y el ejemplo 4. ¿Sí? Cuando el discriminante es 0. ¿Listo? Entonces voy a escribir la ecuación diferencial. Entonces dice, encuentra la solución general de esta ecuación de segundo orden con coeficientes constantes y homogéneas. Entonces vamos a ver. Entonces dice aquí y2' más 6 por y' más 9y igual a 0. ¿Listo? No, yo si copié en los coeficientes. Sí. Entonces encuentre la solución general. Hay que encontrar dos soluciones linealmente independientes y hacer la combinación lineal, pero aquí ya tenemos este desarrollo teórico. Bien. ¿Cuánto vale A y cuánto vale B en este caso? Comparémosla. A es el que acompaña al Y'. A es 6. ¿Cuánto vale B? B es el que acompaña al Y. B es 9. ¿El discriminante cuánto es que era? El discriminante, recordemos la fórmula del discriminante que teníamos. Era A al cuadrado menos 4B. ¿Sí? Entonces si nosotros queremos usar la tabla, y lo voy a preparar para eso, tenemos que fijarnos en el discriminante siempre, ¿no? Bueno, aquí no aparece el discriminante, sino los caso 1, caso 2, pero para saber en qué caso estamos hay que usar el discriminante. Entonces mírenlo aquí, A cuadrado menos 4B, ese es el discriminante. Y ahí viene la fórmula cuadrática. Listo, entonces veamos en qué caso estamos. Entonces sustituyamos ahí. A es 6, entonces me haría 6 al cuadrado menos 4 por B, entonces menos 9, menos 4 por 9. 6 al cuadrado es 36, 9 por 4 36, esto me da 0. Tan, ahí ya sé qué caso estoy. Vengo acá y miro el caso 2. Entonces, ¿qué dice la teoría? Eso es lo único que tengo que hacer, ver qué dice la teoría. La teoría dice, lo que hicimos nosotros hoy, mire, por eso es bueno hablar en términos generales, ¿sí? La teoría dice, Y1 va a ser igual, la primera solución va a ser igual a menos A sobre 2 por X. Perdón, exponencial de menos A sobre 2 por X. Entonces coloco aquí exponencial A dividido 2. A es 6, A dividido 2 es 3. Entonces menos 3, hay un menos, ¿no? Por X. Listo, ya encontré la primera solución. ¿Qué dice la teoría en ese caso? Y2. Que la otra solución es X. Fíjese que tanto trabajo nos costó saber quién era U. Es X por E a la menos A sobre 2 por X. Es decir, X por Y1. Entonces es X por E a la menos 3X. Fíjense, encontré la segunda solución así de fácil, con cero sacrificio, miren. Entonces, ¿cuál es la solución general de la ecuación diferencial de segundo orden que tengo aquí? Fácil. Aquí está, miren. La combinación de esas dos. Entonces, Y va a ser la constante C1, E a la menos 3X. ¿Sí? Más C2 por X, E a la menos 3X. ¿Cómo les pareció? Se resolvió en 3 líneas, ¿cierto? ¿Por qué? Por el poder de la teoría. Todo está sintetizado ahí. Por eso era importante hacerlo. Bien. Ahora, nos dieron condiciones iniciales. Veamos. Si han dado condiciones iniciales para buscar C1 y C2.
¿Dónde está este? Ah, bueno, sí. Todas estas cuentas que nosotros hicimos, vean, ellos las hacen aquí. Si ustedes quieren revisar del libro también, solo que se saltan muchos pasos, ¿no? Pero bueno, al final todo eso es lo mismo que yo hice en la pizarra. Bien. Entonces estamos aquí. Ah, bueno, no hay condiciones iniciales. ¿Listo? Entonces esta es la solución general. Aquí está E a la menos 3x, x por E a la menos 3x, su combinación lineal y acabamos. Bien. Aquí aparece otro con condiciones iniciales dadas. ¿Sí? Entonces veamos este. Y2' más Y' más 0.25 por Y. Otro ejemplo, donde nos dan condiciones iniciales. ¿Preguntas? ¿Joan le pareció más sencillo así cuando lo resolví el ejercicio? Ivonne, ¿dónde está Ivonne? Marjorie. ¿Dónde está Julián Vega? Oiga, sí, no, nunca está en clase, ¿qué será que pasa? Me estoy dando cuenta de unos estudiantes que casi nunca vienen a clase, oye. Diana Parra, tampoco, ¿cierto? No, tampoco. Brian Jaimes, tampoco. Sí, profe, aquí. Abraham Jaimes sí. Muy bien. Entonces, la ecuación diferencial es de segundo orden es Y2' más Y más 0.25. 0.25 sería buena fracción, ¿no? Es igual a un cuarto. Un cuarto, bueno, aquí Y' por Y igual a 0. Miren esta ecuación diferencial tan complicada, ¿no? O sea, si uno se enfrenta a esto sin ninguna teoría, Karen dice que yo estoy sacando los trapitos. ¿Por qué? ¿Por qué, Karen? Bueno. Uno enfrentarse a una ecuación de segundo orden sin ninguna teoría es casi imposible resolverla, ¿no? ¿Cómo encuentro una función que cuando la derive dos veces la asume con su primera derivada más un cuarto de ella de cero? Eso es casi imposible, eso a ojo uno no lo descubre, ¿cierto? Eso es algo muy complejo. Entonces, bueno, para eso tenemos esta teoría. Veamos quién es A y quién es B para ver en qué caso estamos. Entonces, A es 1 aquí, el que acompaña a Y', y B es un cuarto. 0.25, un cuarto. Calculemos el determinante. El determinante va a ser A al cuadrado menos 4B. Y aquí se ve claramente que eso va a dar 0, ¿no? A al cuadrado es 1 a la 2 menos 4 por un cuarto, que es B. Y eso es 0. Entonces, nuevamente, como ya esperábamos, vamos en este caso, tenemos discriminante igual a 0. ¿Quiénes son las soluciones? Bueno, aquí dieron condiciones iniciales, bien, enseguida las escribimos. Primero encontremos la solución general. La solución general va a ser Y1 igual a E a la menos A sobre 2 por X. Es decir, E a la menos, porque A es 1, E a la menos 1 medio de X. E a la menos 1 medio de X. ¿Quién es Y2? Y2 ya vimos que es X por Y1, es decir, X por E a la menos 1 medio de X. ¿Quién es la solución general entonces? Noten que estas dos soluciones no son linealmente dependientes, ¿no?
No existe ninguna constante que multiplicada por Y1 me dé Y2. Eso es claro. Y son LI entonces. Entonces cualquier solución es combinación de esas dos. O sea que la solución general es Y igual a una constante C1 por E a la menos 1 medio X más C2 por X E a la menos 1 medio X. Ahora, en este problema sí nos dieron condiciones iniciales. Bien. Este ejercicio se alarga un poco. ¿Qué condiciones iniciales nos dieron? Veamos. Nos dicen que resuelva esta ecuación diferencial y que Y evaluado en 0 de 3 y Y' evaluado en 0 de menos 3.5. ¿Sí? Entonces miren lo curioso aquí. Entonces, como es de segundo orden, tienen que dar dos condiciones iniciales. ¿Sí? Voy a escribirlas aquí. Y, la solución evaluada en 0, debe dar 3. Y Y' evaluada en 0 tiene que dar 3.5. Es lo mismo que decir 7 medios. ¿Sí? Coloquemos fracciones mejor. Podemos. A mí me gustan las fracciones. ¿Sí? Entonces, tenemos que saber quién es C1 y C2 para que la solución general satisfaga en particular estas condiciones iniciales. Entonces, Y evaluado en 0, ¿cuánto da? Estos ejercicios se alargan por todas estas cuentas intermedias. Entonces, Y evaluado en 0 me da C1 por E a la 0, porque menos 1 medio por 0 es 0 y E a la 0 es 1. Entonces me queda C1 simplemente más 0 por C2 por exponencial. Todo esto se anula. Y eso tiene que dar 3. ¿Sí? Entonces C1 vale 3. ¿Listo? C1 vale 3. Coloquémoslo aquí. Ahora, ¿cuánto vale C2? Bueno, tenemos que usar la segunda condición. Nos están diciendo que Y' evaluado en 0 da 7 medios. Entonces, de esta solución general que obtuvimos, tenemos que derivarla primero y luego evaluarla en 0. Y', ¿cuánto es? La derivada exponencial es ella misma por la interna, entonces por aquí me va a quedar un menos 3 medios. ¿Sí? E a la menos 1 medio X. Estoy derivando esa solución general más. Aquí tengo un producto, entonces me quedaría voy a hacer de cuenta que este es un producto y el otro es la otra parte, ¿no? Y tengo que aplicar regla al producto. Entonces tengo que decir que la derivada del primero, que me daría C2, derivar C2 por X es C2, por E a la menos 1 medio de X. E a la menos 1 medio de X, más el primero sin derivar, C2 por X. Sí, C2 por X, por la derivada de esto que está acá. No, lo voy a dejar indicado porque es que a la final eso se va a eliminar. Menos 1 medio X, su derivada, ¿no? Entonces dejemos esto aquí indicado. ¿Sí? Entonces esta Y' evaluada en 0 tiene que dar 7 medios. Cuando evalúo eso en 0, ¿qué me da? Cuando coloco X aquí 0, esto desaparece. Y aquí me queda C2, porque E a la 0 es 1. Me queda C2 menos 3 medios. C2 menos 3 medios tiene que dar 7 medios. Por lo tanto, C2 tiene que dar 3 medios más 7 medios, es 10 medios, es decir, 5. C2 tiene que ser 5 y ahí resuelven. Bien, veamos aquí en el libro. Entonces yo hice una cuenta mal.